Mentalista de Hitler es la nueva novela de Gervasio Posadas. Gervasio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, placer. Sara. ¿Qué tal? Bueno, Gervasio, siento el calor que hace aquí. Esto no es Berlín, es directo puro y duro y hace calor en este plató. Pero vamos a hablar de de tu niño. Yo siempre me hago mío. Pero muchas gracias. Tu niño es además un libro, sorprendente. Es una historia real de un personaje real, un tipo adivino, mentalista, mago, que predijo la subida al poder de Hitler, pero no supo adivinar su futuro, lo que iba a pasar con él. Esto es sorprendente, ¿no? Esto pasa a menudo, la gente sabe, para sí mismo no acierta, ¿no? Consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Pero sí, la verdad es que, Erik Jan Hanussen es un personaje real, como tú bien decías, es el rey de los mentalistas de Berlín en los principios de los años 30. Y a través de sus predicciones, él, además de hacer sus predicciones en teatros, en consultas y tal, tiene varios periódicos, un hombre muy rico. Y entonces, a principios, en marzo de 1932, en un momento que los valores electorales de Hitler estaban un poco decaídos, él hace una predicción diciendo que Hitler va a ser canciller en menos de un año. Esto sorprende a todo el mundo mucho, pero también lo acerca al partido nazi y empieza, al ser tan rico, a darle dinero al partido, también a darle dinero a varios de los jerarcas nazis y consigue conocer a Hitler y tener una cierta confianza con él, ¿no? Es antes de nada, Gervasio, es que todo esto, como ya sabes, está en la cabeza pensando. Quiero decir una opinión que dice, además, yo le tengo mucho cariño a Juan Eslava Galán, que ha estado en alguna que otra ocasión aquí en el programa, además de un gran escritor, una persona espléndida, que precisamente dice una novela espléndida que revela un aspecto desconocido de la Alemania nazi. Sí, es que yo creo que, por eso yo digo, es que con esto se resume también un poquito que vamos a ver algo, no es una novela más de la Alemania nazi, ni la historia de Hitler, que ya nos la han contado, es algo contado desde otro punto de vista, ¿no? O sea, es algo en primer diferente. lugar, la verdad es que hay muchas novelas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto, etcétera, etcétera, pero hay pocas sobre el nacimiento del nazismo. Y concretamente sobre este personaje hay muy poco escrito, sobre Erik Jan Hanussen. Es un personaje que en cierta forma es un poco incómodo para todos los bandos, ¿no? Para los nazis por un lado, porque es un personaje que está cerca de Hitler. Hitler no era un personaje que muy aficionado a los temas esotéricos en contra de lo que creemos, pero a pesar de eso este personaje Hanussen llegó a tener una cierta influencia sobre él. Y luego, pero lo que pasa es que para los nazis es incómodo porque se acaban enterando de que es judío, no solamente tiene antecedentes judíos, es judío. Y luego para el resto de la historia es incómodo también porque que precisamente es un judío que ayuda a Hitler a subir al poder y en cierta forma indirectamente ayuda a que se produzca el Holocausto, ¿no? O sea, es una subida a lo más alto y un descenso a los infiernos también, ¿no? Totalmente, sí, es un personaje además es un personaje muy ambicioso, muy frívolo, con doble cara, ¿no? Porque también es un personaje muy simpático, muy agradable, muy carismático, pero a la vez es un jugador que le gusta hacer una apuesta cada vez más alta y una vez que tiene una posición muy sólida dentro de su negocio de ser mentalista, es una gran estrella en Berlín, pues se deja deslumbrar por la posibilidad de influir sobre el poder, ¿no? Un vende ilusiones, ¿no? Un ilusionista vende ilusiones. Vende ilusiones. Y precisamente hace magia también, o incluso no llega a vivir una vida real. O sea, porque vende ilusiones, pero realmente él no tiene una vida normal, o sea, él tiene una vida la verdad que una vida muy enloquecida, muy enloquecida también, o sea, porque él es como te digo, un hombre muy rico y conoce a todo el mundo en Berlín, o sea, conoce desde a los grandes intelectuales como puede ser Thomas Mann o Fritz Lang o Albert Döblin. Y por otro lado, él es muy inquieto y se acaba metiendo en todas partes y también acaba trabando amistad con algunos nazis que le llevan a conocer a Hitler y es una vida en el que él necesita cada vez más adrenalina. Es un personaje
pues un yonki de la adrenalina, en cierta forma, ¿no? Además de descubrir la vida de este personaje, ¿no? tan misterioso, que se ha escrito poco, casi nada sobre él, también vamos a descubrir un Berlín de los años 30, ese Berlín, ¿no? También de esplendor, de eso, ¿no? De esos es una época ricos, fascinante de una ciudad que bueno, siempre tenemos asimilado París como la ciudad más animada de esa época. Sin embargo, Berlín era una ciudad mucho más importante, tanto en número de habitantes como en animación, o sea, era el centro de la diversión de toda Europa, millones de espectáculos, de cabaret, de restaurantes, etcétera, una gran libertad sexual, había bares para todas las tendencias sexuales que uno puede imaginar, y a la vez era una ciudad muy culta, con una clase intelectual muy grande, con grandes escritores, con grandes científicos, con 3 orquestas sinfónicas. Es una mezcla de altos intelectos y bajos instintos, ¿no? Una vez más, desde lo más alto, ¿no? Incluso en la ciudad de Berlín, hasta luego ya con Hitler, el descenso a los infiernos. Bueno, es una ciudad que aparte cambia drásticamente en muy poco tiempo, o sea, de esa ciudad con esa vida, con esa animación, en todos los ámbitos, en muy poco tiempo, en prácticamente ya a partir de marzo de 1933, que Hitler toma el poder de forma definitiva, la ciudad cambia radicalmente y se convierte en otra completamente distinta, una ciudad mucho más gris, mucho más, digamos, que se mueve en un pensamiento único, y luego, pues unos años después, llega la Segunda Guerra Mundial y arrasa directamente la mitad de la ciudad, o la gran parte de la ciudad, y desaparece lo poco que quedaba de esa época, ¿no? ¿Cómo llega, Gervasio, hasta ti este personaje? ¿Cómo te metes en esta historia? ¿Por qué decidiste escribir ese recorrido por ese personaje, ¿no? tan misterioso? Casi por obra de magia, casi, como se puede decir en el caso de un mentalista. Pues yo hace tiempo que tenía ganas de escribir sobre esta época, y como te decía, porque me parecía que todavía había una historia que contar en el tema del ascenso del nazismo. Y entonces pues estaba buscando un personaje que me sirviera de hilo conductor, y un día, por casualidad, hablando con un amigo, se refirió a este personaje que yo no conocía para nada, y empecé a buscar documentación, que no es fácil, sobre él, y a leer su historia, y dije que esta es una historia que tengo que contar, ¿no? ¿Cómo está recibiendo público y crítica? Acaba de salir, Gervasio, hace nada, ha salido, sí, a mediados de mayo, ¿no? Sí, hace 2 o 3 semanas. Y la verdad que muy bien, ya va por la 3ª edición, y bueno, parece que la gente está muy interesada por esta historia. Estás haciendo la presentación que te va a llevar a recorrer también a modo de magia, ¿no? Ahora aquí en Euskadi te marchas y sigues presentando. Es un momento, ¿no? de cuidar a este niño, ¿no? Exactamente, la primera visita que hago a Bilbao, como tiene que ser, y a Baracaldo, pero luego sigo por otras partes hablando de mi niño, exactamente, que yo creo que es una historia que merece la pena conocer, y además yo creo que lo he intentado hacer además muy ameno. Es una historia que tiene, bueno, lógicamente la parte de datos históricos, etcétera, pero también hay... La vida del mentalista es tan rica que parece casi una novela negra, ¿no? Gervasio, se nota que tú controlas y nos acercas esa historia, nos pones en situación, controlas mucho el lenguaje. Eso ayuda, el que durante mucho tiempo trabajaste como, ¿no?, en publicidad, en grandes empresas. Eso ayuda también a esa comunicación, ¿no? No solamente en cuanto al tema de entrevistas, sino también con tu novela, ¿no? O sea, es como muy visual, muy cercana. Sí, yo creo que el tema de trabajar en publicidad te da, pues eso, un poco la conciencia de lo importante que es la palabra en cada momento, la precisión de la palabra, y también la importancia de las imágenes. Yo creo que, bueno, también como les pasa a muchos autores de mi generación y de otras generaciones más jóvenes, pues estamos muy influidos por la publicidad, por el cine, etcétera, y en cierta forma este libro tiene una estructura muy cinematográfica, ¿no? Como decimos, muy visual, muy atractiva, contando lo que hay que contar, cómo hay que contarlo. Gervasio, la primera vez que irrumpes en el mundo de la literatura fue en 2007, si no me equivoco. En 2007, sí, yo creo que sí. Hay un antes y un después, entonces cambió tu vida. Bueno, tú has trabajado, ¿no?, como decimos, en ese mundo de la publicidad, y bueno, ¿de qué manera, no? Dices, bueno, dejo lo que hacía antes, bueno, en este mundo que, bueno, no es un mundo seguro, o sea, porque si triunfas bien, pero si no, el mundo de la literatura es complicado. Es la famosa crisis de los 40, ¿no?
que te lleva a salir de tu zona de confort y a hacer otras cosas. Bueno, en realidad yo primero dejé el mundo de la publicidad porque quería hacer otra serie de cosas. A mí me encanta la publicidad, pero yo creo que cada cosa tiene su momento. Y luego, por casualidad, me empecé a escribir. Yo, cuando trabajaba en publicidad, trabajaba más bien en la parte comercial y tal. Y siempre tenía un poco esos celos de los creativos, ¿no? De decir, bueno, yo me gustaría hacer una cosa por mí mismo y algo que fuera mío, ¿no? Y entonces eso me llevó a empezar a escribir y empecé a escribir así, sin una historia, sin saber muy bien dónde iba a parar, y de repente pues me encontré una novela en manos, que fue mi primera novela, El secreto del gazpacho, que retomaba un poco ese mundo de la publicidad y hablaba de ese mundo un poco enloquecido de la venta de ilusiones que tiene ese mundo, ¿no? Trabajaste también en uno de los libros con Emilio Aragón. Bueno, sí, lo que hice hace unos años fue una cosa. Emilio Aragón sacó una película, perdón, que se llamaba Pájaros de papel, que era su primera película como director, y yo en cierta forma colaboré algo en el guión y luego hice una versión novelada de la película, que aparte me permitió algo que estuvo muy bien, que fue para poderme documentar, pasar mucho rato con Miliki, el padre de Emilio, sí, que era un personaje entrañable y que yo la verdad es que lo recuerdo como una de las experiencias más entrañables que he tenido en mi vida como escritor, ¿no? Gervasio, ¿para cuándo un libro para contar esas experiencias, un poquito esa trayectoria? Bueno, todavía eres muy joven. O sea, soy muy joven y esto no de biografías, cuando se tiene 30 años, como tenemos tú y yo, no tiene sentido. Y hay gente que lo saca, ¿eh? Que de repente no... Bueno, hay gente con 20. Exactamente, ¿no? Dicen su biografía, autobiografía. Dices, madre mía, una autobiografía con 20, 30 años, bueno, todavía queda mucho, pero ¿te lo planteas en algún momento más adelante? No, la verdad es que ojalá mi vida fuera tan divertida. Un secretillo por ahí, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que yo ya hace unos años también saqué a medias con mi hermana Carmen un libro que se llamaba Hoy caviar, mañana sardinas, que era un poco el recuerdo de nuestra infancia como hijos de diplomáticos en distintos países, desde la España de los años 60 a la Unión Soviética en los años 70, a Inglaterra en los años 80. ¿No? Has estado viviendo en esos países precisamente, claro, ¿no? Como es un poco, la narradora es nuestra madre, pero va contando un poco todo lo que va sucediendo en nuestras vidas y lo mezcla con las vivencias de los diplomáticos y las dificultades de dar de comer a la gente en una embajada de bajo el presupuesto, como es la embajada de Uruguay, que nuestros padres eran diplomáticos uruguayos. El estar viviendo en diferentes partes del mundo hace que tengáis, ¿no, Carmen y tú, una visión más global, más general, no sé, si más tolerantes, el poder tener una perspectiva diferente por haber estado, bueno, en sitios tan diferentes como, bueno, la antigua Unión Soviética, como Londres, por ejemplo. Yo creo que te da una visión más global, es verdad, entiendes más la postura de todo el mundo y por otro lado te convierte en un bicho raro porque tienes pues influencias de muchos sitios y al final pues no te acabas de entender ni tú mismo, ¿no? O sea, al final de dónde te viene cada cosa, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, yo soy nacido en Uruguay, pero soy de un Uruguay un poco inventado por mí mismo y por mis padres a lo largo de lo que me han venido contando en el tiempo. Es una patria un poco mítica y luego eso lo vas añadiendo a otra serie de capas y dices, la verdad es que soy muy raro, ya lo sé por qué. Bueno, el mundo de la diplomacia ha cambiado mucho ahora mismo, ¿no? Tiene que ver de esos años. Sí, bueno, ¿no? Claro, yo creo que al final los medios de comunicación hacen que los diplomáticos pierdan parte de su función. Al final los diplomáticos tenían una cierta autonomía pues para hacer contactos, para hacer, negociar determinadas cosas con los países y ahora con los medios de comunicación pues ya prácticamente son, bueno, unos representantes que hacen relaciones públicas en los otros países, ¿no? Pues yo, Gervasio, pénsatelo, dentro de unos cuantos años, muchos años, porque eres muy joven, yo compro tu libro, ¿eh? Lo compro. Bueno, espero que vengas aquí a presentarlo, que vengas a presentar todos los anteriores. Todavía queda mucho, hasta esa autobiografía, todavía queda un montón de novelas que presentar. Espero que vengas en más ocasiones aquí a Ojo de Vizcaya. Disfrutaremos mientras tanto con El mentalista de Hitler. Una auténtica gozada tenerte en el programa, Gervasio. Muchísimas gracias. Oye, un placer, Susana. Muchísimas gracias. Hacemos una última pausa para la publicidad. Continuamos en cuestión de segundos. No se muevan.